Bien, alumnos, vamos a dar comienzo con al práctico número 4. El tema es programación concurrente y ya nos estamos adentrando a este tema, ¿sí? Como ya les había comentado en las otras explicaciones de los otros prácticos, ya fuera de este práctico, todos los que vienen ya van a ser pura y exclusivamente sobre concurrencia. Con lo cual van a tener que estar atentos a todo eso, ¿sí? Porque se viene son bastantes temas para ver. Son un poco solamente complejos, ¿sí? Es decir, la complejidad empieza a aumentar. eh, con lo cual, bueno, no es para que se asusten, sino solamente para que se pongan las pilas, no dejen de participar en las clases, en las consultas, no dejen de leer y de probar, ¿sí? Porque vamos a codificar y muchas de las cuestiones, o se va a entender mucho más toda esta cuestión de la concurrencia probando, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a arrancar con eso, ¿sí? El práctico que viene ya es de nuevo programación. Este es un tanto conceptual, ¿sí? Entonces espero que lo puedan desarrollar por completo para que se entienda bien el objetivo de este tema, de lo que es la concurrencia, y para que cuando tengamos que codificar, tengamos en claro, ¿sí? Cómo es que se manifiesta la concurrencia, ¿sí? Más allá de que sepamos o no eh, cuál estructura de datos, cuál mecanismo de sincronización aplicar, con que entendamos el concepto, lo demás sale solo, ¿sí? Porque hoy vamos a utilizar Java, ¿sí? En esta materia, pero puede ser que el año que viene cambiemos a C Sharp u otro lenguaje concurrente, o cuando ustedes tengan que trabajar, lo hagan con otro lenguaje distinto a Java, ¿sí? Y la concurrencia va a seguir siendo el mismo concepto. El concepto de lenguaje al lenguaje de programación no cambia, ¿sí? Ustedes tendrán que estudiarse la sintaxis del lenguaje, la parte propia para implementar concurrencia, pero luego el resto no va a cambiar, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso, o sea, ustedes van a ser futuros profesionales, entonces tienen que acostumbrarse a estos cambios tecnológicos, ¿sí? De pronto la empresa quiere cambiar de rumbo y ya no trabajar con Java, trabajar con C Sharp o trabajar con Python, ¿sí? Entonces, eh, uno puede ser experto en un lenguaje, pero tiene que conocer más de uno, ¿sí? ¿Cuánto lo mínimo? 5 lenguajes, ¿sí? Mínimo. Uno puede ser muy bueno en uno y conocer bastante o un poco de otros, ¿sí? Y si uno desarrolla o se dedica a aplicaciones web, mucho más, o sea, tiene que conocer muchísimo de HTML, un lenguaje propiamente web, estilos de cascada y demás, entonces JavaScript, bueno, ya es todo un mundo. Bien, en cuanto al práctico 4, ¿sí? La fecha de entrega va a ser el 23 de abril y la exposición en video el 18 de abril, ¿sí? En cuanto a las actividades, es un práctico que tiene 7 puntos, ¿sí? El primero es un video muy interesante, ¿sí? Lo tiene en esta dirección. Robert Pike es el orador de este video, dura más o menos media hora. Él es un ingeniero de Google, es uno de los creadores del lenguaje Go, ¿sí? Que es un lenguaje concurrente creado por Google. Y bueno, aquí hace una explicación, ¿sí? De por qué, de que concurrencia no es paralelismo, ¿sí? Entonces se les pide en esta consigna de que comenten, discutan, razonen por qué concurrencia no es paralelismo a partir de este video y escriban, ¿sí? Esa discusión o esa explicación con una extensión mínima de 200 palabras. Si lo hacen en más, si lo hacen en 1000 palabras no hay problema, pero 200 es lo mínimo, ¿sí? Entonces, vean el video, no tiene desperdicio, ¿sí? Habla un poco rápido, habla en inglés, ¿sí? Pero ustedes no deberían de tener problemas con el inglés, ¿sí? Acostúmbrense a escuchar, a leer y a ver en inglés.
En cuanto al punto número 2, acá hay dos tareas, no están escritas en ningún lenguaje, ¿sí? Con lo cual, no importa el lenguaje que sean, solamente hay dos tareas, ¿sí? Una tarea, la tarea 1 está compuesta de estas dos instrucciones. A A le asigno lo que tiene A más 100 y a B lo que tiene B menos 100. Entonces acá incremento A en 100 y acá decremento a B en 100. ¿Sí? Y la tarea 2, a A, ¿sí? Podríamos decir que le aplicamos el IVA, ¿sí? Porque le estoy aumentando un 21% al valor que tiene A. Y acá a B lo estoy reduciendo en un 50%, ¿sí? Estoy haciendo una multiplicación de 1,21 por A al valor que tiene A y B le asigno lo que tenía por el 0,5. Si A inicia en 50 y B inicia en 150, se les pide que indiquen mediante una tabla el resultado de la ejecución secuencial. Primero tarea 1 y luego tarea 2 y viceversa. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener que poner en una tablita el resultado de ejecutar primero tarea 1, o sea, las dos instrucciones de tarea 1, ¿sí? Comenzando con A en 50 y B en 150, ¿sí? Luego que finaliza tarea 1, comienza tarea 2, ¿sí? Es sencillo, ¿eh? Me dicen que, por ejemplo, ¿sí? A vale 50 y B vale o inicia en 150, ¿sí? La tarea 1 me dice que al valor que tiene A le tengo que sumar 100, ¿sí? Y me dice que al valor de B le tengo que restar 100, ¿sí? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿sí? Y la tarea 2 me dice que el valor de A lo multiplico por 1.21 y al valor de B lo multiplico por 0,5. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿sí? Es decir, esto lo hacen por separado. Es decir, esta es la ejecución de la tarea 1 por separado y esta es la tarea 2 por separado, ¿sí? Ahora, ¿sí? Si yo digo que primero va tarea 1 y luego tarea 2, perdón. Yo digo que primero va tarea 1 y luego tarea 2, quiere decir que primero ejecuto esto y al resultado de esto, porque este es el nuevo valor de A y nuevo B, al resultado de esto le tengo que aplicar lo que había aplicado acá. Entonces no es F3, es el nuevo valor de A. Sería a los 150, le aplico eso y acá no será F4, sino será F8. ¿Sí? Este es el valor final de A y el valor final de B. ¿Sí? Entonces, eso es primero tarea 1 y luego tarea 2. Entonces, ahora se les pide que hagan lo contrario o el paso inverso. Primero tarea 2 y luego tarea 1. Entonces, quiere decir que primero tendrán que ejecutar estas instrucciones y luego estas otras. ¿Sí? Eso por un lado. Y además se les pide que supongan que ambas tareas se ejecutan de manera simultánea. Una ejecución simultánea quiere decir al mismo tiempo. Simultáneo es al mismo tiempo. ¿Sí? Quiere decir que se están ejecutando justamente al mismo tiempo. ¿Sí? Conviven esas dos instrucciones o esas dos ejecuciones al mismo tiempo. O al menos estamos intentando verlas de esa forma. ¿Sí? Entonces, faltó quizás acá indicar que lo vamos a hacer con un único microprocesador, pero no importa. ¿Sí? Entonces, supongamos que esas tareas se van a ejecutar de forma simultánea, es decir, al mismo tiempo, y de alguna forma se tiene que intercalar la ejecución. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre las mismas variables.
¿sí? Entonces, cuando trabajamos sobre las mismas variables, esa ejecución se intercala, ¿sí? En algún orden. No sabemos cuál va a ser el orden, porque no está bajo nuestro control, ¿sí? Entonces, esta intercalación de instrucciones, ¿sí? Yo acá tendré la instrucción 1 de tarea 1 y acá tendré la instrucción 2 de tarea 2, ¿sí? Y acá tendré la instrucción 1 de tarea 2, perdón, esta es tarea 1. Y acá tengo la instrucción 2 de tarea 2, ¿sí? Entonces, yo tengo que imaginarme una ejecución intercalada, ¿sí? Cuando hablamos de ejecución simultánea, en este caso vamos a imaginarnos una ejecución intercalada. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre las mismas variables, ¿sí? Estas dos tareas están ejecutando instrucciones sobre las mismas variables, ¿sí? Entonces, ¿cuáles pueden ser los distintos ordenamientos? ¿Sí? Pueden ser muchísimos, ¿sí? Pueden ser que, por ejemplo, se ejecuten la instrucción 1 de tarea 1, luego la instrucción 1 de tarea 2, luego la instrucción 2 de tarea 2 y por último la instrucción 2 de tarea 1. Esa es una combinación. ¿Sí? Otra combinación, una segunda combinación, ¿cuál podría ser? Primero todas las, ya hablamos, ¿sí? Puede ser parecido a lo que ya habíamos hablado. Acá dentro de las instrucciones estarían las que ya habíamos hecho hace rato. Entonces, la instrucción 1 de las dos y esto. Otra combinación podría darse con un intercalamiento, la 2 de T1 y la 2 de T2. ¿Sí? Entonces, piensen, revisen cuáles serían todas las posibles combinaciones de ejecuciones y pongan el resultado, ¿sí? Porque este es lo que pasa en un ambiente concurrente, ¿sí? Ya vamos a ver después en el práctico que viene con ejemplos mucho más reales. Esto es un tanto abstracto, pero va a pasar esto. Vamos a tener intercalamiento de instrucciones y vamos a tener que poner algún mecanismo de control para evitar que se solapen de la forma en que no queremos que se solapen, ¿sí? O en todo caso, modificar nuestro programa, nuestro código, para que ese solapamiento no nos afecte, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Esto quiere decir que el orden de ejecución no es importante, ¿sí? Pero bueno, eso se les pide, ¿sí? Entonces que revisen cuáles van a ser todas estas posibles combinaciones y las detallen. Vamos bien. Y pongan el resultado final de cada una de las variables estas, ¿sí? De A y de B. En el punto 3... El punto 3 dice, suponga que un banco desea implementar operaciones en línea, para ello dispone tanto de extracciones como de depósitos en una misma cuenta. Dichas operaciones pueden ocurrir de forma simultánea y pueden ser ejecutadas por más de una persona al mismo tiempo sobre la misma cuenta. ¿Sí? Entonces quiere decir que estas operaciones, ¿sí?, de extracción y depósito se pueden llevar a cabo de forma simultánea, al mismo tiempo, por diferentes personas sobre esa misma cuenta. Entonces quiere decir que pueden haber más de una operación de extracción al mismo tiempo sobre una cuenta y más de una operación de depósito sobre esa misma cuenta al mismo tiempo. Y puede haber 2 extracciones y 3 de depósito al mismo tiempo. O al revés, o 5 y 1, o 1 y 1, o 5 extracciones, ¿sí? No nos importa saber cuántas, lo que nos importa saber es que estas operaciones pueden convivir y se van a realizar sobre la misma cuenta.
Es un código bastante sencillo, ¿sí? No hay mucho detalle. También aprendan a convivir con la falta de información, porque ustedes tendrán que abstraerse para poder entender este tipo de consignas, ¿sí? No hay mucho detalle, entonces me las arreglo con lo que tengo. No hay mucho detalle del tipo de datos de la cuenta y nada, ¿sí? Y no me interesa. Lo que sí sé es que al parecer hay una variable o un atributo llamado saldo, ¿sí? Entonces, intuitivamente, aunque uno no tenga una cuenta en el banco, aunque uno no sea experto en sistemas bancarios, uno sabe que una cuenta sirve para almacenar y para extraer dinero. Y el valor de esa cuenta se maneja con el saldo de la misma, ¿sí? Entonces estas dos operaciones de extracción, ¿sí? Me muestra algunos datos, realiza una pregunta sobre el saldo para hacer la extracción y me imprime. Acá podríamos haber agregado más. Si el monto es mayor al saldo, podríamos haber indicado de que no se haga la extracción, ¿sí? Con esto no hay problema, ¿sí? Algo como esto, ¿sí? Sí, como el... Entonces yo acá mostraré un mensaje que me diga el saldo es insuficiente para realizar la extracción. ¿Sí? Pero bueno, el código se mantiene sencillo. Nos quedemos con eso. Y entonces el punto les pide que identifiquen las regiones críticas de la siguiente porción de código, ¿sí? Y mediante pseudocódigo, ¿sí? Implementen una mejora sobre la misma. Entonces ustedes tendrán que poner a donde ustedes consideren, si consideran necesario, ¿sí? Poner algún control, ¿sí? Empleando semáforos y variables de control o variables de turno para realizar estas operaciones, ¿sí? Entonces primero identificar la región crítica, la o las regiones críticas, y luego indicar mediante pseudocódigo, empleando semáforos y variables de control o turno, cuál sería la solución que harían sobre estas operaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente algo parecido a lo que pasaba acá, la intercalación, el solapamiento de instrucciones sobre la misma variable, puede provocar que el resultado final sea un estado inconsistente, ¿sí? Entonces tenemos que asegurarnos de que el resultado final sea consistente, ¿sí? Si yo sobre una cuenta realicé una extracción y luego un depósito, se tiene que reflejar la suma del valor de la extracción y la resta del depósito, ¿sí? Entonces, en este tipo de sistema, cuando tenemos una variable en común, tenemos un recurso. Acá el recurso va a ser la variable, ¿sí? Y normalmente en todo lo que vamos a ver acá en concurrencia, el recurso siempre va a ser una variable, ¿sí? Una variable, una estructura de datos, un archivo, no más que eso, ¿sí? Pero bueno, también pueden tener como recursos dispositivos físicos y demás, pero lo más común, el 95% siempre van a ser variables, ¿sí? Una variable, una estructura de datos, un objeto, ¿sí? Un atributo de una clase. Entonces, tienen que mejorar el código para evitar estos solapamientos indeseados, ¿sí? No hace falta que hagan ninguna prueba de escritorio de decir, bueno, comenzando con un saldo y luego después de distintas extracciones o depósitos, ¿no? Sino solamente que planteen cuál sería la solución, ¿sí? Mediante pseudocódigo, implementando un semáforo. Ya vieron en la teoría, revisen la teoría, cuáles eran las operaciones que se hacían sobre el semáforo y para qué servía, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con una variable de turno? Entonces, si me hace falta, ¿sí? De pronto pueden llegar a una solución de que solamente con semáforo ya se controla y no me hace falta una variable de control o turno. Entonces está bien, ¿sí? La idea es que usen los dos, pero si de pronto solamente lo puedo controlar con variables de turno, bien. Y si no, solamente con semáforo, también, ¿sí? Ya les había comentado, no hay una solución única,
¿sí? Si la solución tiene sentido y es buena, sirve. Punto número 4. En la siguiente imagen extraída de un cruce de calles, ¿sí? Perdón, sí, punto número 4. Cada auto desea seguir su ruta, ¿sí? Cada auto desea seguir su ruta por el carril por donde va, ¿sí? En la imagen A, y de no tener algún mecanismo de orden o de control, se producirá un choque, traducido a palabras informáticas, o un interbloqueo, ¿sí? Esta es una imagen de un interbloqueo. ¿Por qué? Porque este auto que está aquí a la izquierda quiere pasar, ¿sí?, a la derecha, pero si no hay un control o un mecanismo de orden que ordene los cruces, o chocan o se quedan ahí parados, ¿sí?, esperando que cada uno salga, ¿sí?, para que el otro pueda seguir. Supongamos que los autos acá no tienen marcha atrás. Listo, se quedaron esperando de por vida, ¿sí? Se murieron de inanición. Eso es lo que pasa con un interbloqueo. El interbloqueo se produce cuando un proceso, ¿sí?, tiene asignado ciertos recursos, uno o más, no importa, y para la ejecución, para finalizar su ejecución, necesita otros recursos que tiene asignado otro proceso, ¿sí? Entonces, el primer proceso se queda esperando que el otro proceso finalice la ejecución, ¿sí? Un proceso A espera que un proceso B finalice la utilización de esos recursos para poder continuar. Pero a su vez el proceso B, ¿sí?, el proceso B, que tiene asignados los recursos que quiere A, también necesita los recursos o algunos de los recursos que tiene asignado A para poder continuar. Entonces, ahí estamos, cada uno está esperando que el otro finalice para que pueda continuar. Esto es lo que se podría graficar en esta imagen. Fíjense que los 4 cuadrantes de la intersección son los recursos compartidos sobre los que se demanda control. Si los 4 coches desean atravesar el cruce, las necesidades de recursos son las siguientes. Fíjense que acá el auto que va de izquierda a derecha o que va hacia el este, ¿sí?, de oeste hacia el este, posee el cuadrante número 4, es de él, ¿sí?, pero necesita el cuadrante número 1 para poder continuar. El auto que va de norte a sur posee el cuadrante 3 y necesita el cuadrante 4. Quiere decir que tiene que frenarlo al auto que está en el cuadrante 4 para que pueda continuar libremente. Y así con el resto, ¿sí? Entonces, acá están enunciados los recursos que necesita cada uno de los autos. ¿Qué se les pide? Que implemente mediante pseudocódigo, usando cualquier mecanismo de sincronización y comunicación, e identificando cada auto por el sentido hacia donde desea ir, norte, sur, este, oeste. Este es el auto que va al sur, este es el auto que va al norte, este es el auto que va al oeste y este va al este. Implementen una rutina que permita la circulación de los autos y evite el interbloqueo, ¿sí? Entonces, ¿qué deberían de hacer? ¿Sí? Imaginen, piensen cuál sería la solución que podrían darles para que no se produzca lo que existe en la imagen B. ¿Sí? Entonces, revisen de nuevo la teoría, pueden buscar apuntes, ¿sí?, que hablen sobre el interbloqueo y cómo se soluciona para poder dar respuesta a este punto, ¿sí? En todos, la mayoría es la sincronización de procesos, porque son procesos que tienen que estar sincronizados de alguna forma para poder continuar o finalizar. Entonces, en este sentido, la sincronización lo que va a hacer es darle un cierto orden y control a las ejecuciones. Entonces, eso es lo que se le pide a la consigna. ¿Cuál sería el orden? ¿Sí? Y mediante qué mecanismo. ¿Sí? Esto no puede ser secuencial. ¿Sí? Pensemos en un mecanismo de sincronización de estos procesos, ¿sí?, porque cada uno es autónomo y quiere hacerlo en el mismo tiempo. Entonces, pensemos en una solución con los mecanismos de sincronización que vieron en la teoría. El punto 5, le piden que investiguen cómo y mediante qué mecanismos se implementa concurrencia en los siguientes lenguajes de programación: Java, C# y Python.
Hay más lenguajes de programación que implementan concurrencia. Bueno, estos tres son los más comunes o los más famosos o los más utilizados por el mercado. Indica además los nombres de las librerías para cada lenguaje. ¿Sí? Ya con Java habrán visto algunas en la teoría, el profe lo habrá mencionado ahí, quizás sutilmente. Y si no, ya la vamos a ver en la clase que viene, ya vamos a ver de movida. Pero bueno, fíjense, investiguen un poquito cuáles son las librerías que implementan concurrencia en C# y cuáles son las Python. Y cuáles son los mecanismos de concurrencia. ¿Sí? En Java tengo hilos, semáforos, monitores. En C#, ¿qué es lo que tengo? Tengo esos y tengo otros más. En Python, de nuevo, ¿qué tengo? Tengo esos, tengo otros, tengo distintos mecanismos. Revísenlo. El punto 6, perdón, mediante un semáforo binario y pseudocódigo, implemente la solución al problema de actualizar una variable compartida por n procesos lectores y escritores. Indique cuál es la sección crítica en dichos procesos. ¿Sí? ¿Qué se les pide? En concurrencia tenemos varios problemas típicos. ¿Sí? El problema del productor y consumidor, del lector y escritor, de los filósofos comensales, del barbero dormilón. ¿Sí? Tenemos varios esquemas distintos. ¿Sí? Y muchos de esos problemas típicos son los que se van a presentar en el mundo real y en la vida real. ¿Sí? Cada problema tiene una solución particular, una o más soluciones particulares, o en realidad, de acuerdo al mecanismo que empleemos para solucionarlo, la solución será más fácil o más compleja. ¿Sí? Es decir, escribir esa solución, codificar la solución, va a ser más sencilla o más compleja de acuerdo a cómo lo entendamos el problema. ¿Sí? No todos los problemas se resuelven con todos los mecanismos. ¿Sí? Como ya veamos más adelante, un problema específico puede que lo podamos resolver con hilos, con semáforos y con monitores, pero quizás la solución más fácil es con un semáforo. ¿Sí? O al revés, puede ser que no, ese problema solamente se puede resolver con un semáforo, porque de la otra forma no se puede. ¿Sí? Entonces, ese razonamiento es el que tienen que tener ustedes, ¿sí? Porque cuando estén trabajando no se van a acordar del código, ni de la sintaxis, ni nada, pero sí del concepto, es decir, no, con este problema lo puedo resolver de esta forma, lo tengo que resolver con una array que tenga esto y que implemente un semáforo, o con un semáforo binario, con un semáforo genérico. Recuerden que hay dos tipos de semáforos, el semáforo binario que solamente puede tomar dos valores, 0 o 1, que sirve para controlar un recurso, y un semáforo genérico que puede tomar distintos valores, es decir, si un semáforo genérico está inicializado en 3, puede controlar hasta 3 recursos. Tenganlo en cuenta eso, revisen la teoría y planteen una solución con un semáforo binario, ¿sí? Para actualizar una variable compartida por estos n procesos lectores y escritores. ¿Sí? Esta variable compartida, ¿qué es lo que va a hacer? Un escritor la va a actualizar, va a cambiar el texto, por ejemplo, el valor, y el lector lo va a leer. Este problema de lectores y escritores es el que se presenta con el punto que habíamos visto de las extracciones y los depósitos. Un proceso de lector va a leer el saldo, por ejemplo, de la cuenta, y el escritor va a hacer una actualización sobre esa variable, ¿sí? Una extracción o un depósito. Pero yo puedo tener un proceso que solamente lea el valor y me consulte y me haga un reporte, y luego procesos que realicen operaciones sobre esa variable, ¿sí? Restas, sumas, alguna actualización. Y entonces, mediante pseudocódigo y con el uso de semáforos, ustedes ya vieron en la teoría, si no busquen, hay muchísimos apuntes, ¿sí? Que tratan estos temas. Y en pseudocódigo, por ejemplo. Es un tema muy, muy estudiado, que ya viene hace años, se viene trabajando hace años, con lo cual no es nuevo, con lo cual hay muchísimos ejemplos, muchísima documentación. ¿Sí? Entonces, no tengan miedo de buscar en internet alguna solución. Y si la solución ya existe, ¿sí? Perfecto. O sea, no reinventemos la rueda.
Si la solución ya existe, la voy a implementar entonces, la voy a copiar, la voy a pegar, la voy a entender, ¿sí? La voy a comprender y la voy a poder utilizar. Y el punto 7, mediante semáforos y pseudocódigo, de vuelta, fíjense que se usa mucho semáforo, ¿sí? Es la idea porque es una de las estructuras más sencillas y más efectivas para este tipo de problemas. Ya vamos a ver cuando veamos en código, ¿sí? Qué tan útiles son los semáforos. Por eso es que se les pide bastante que piénsenlo en términos de semáforo, ¿sí? Mediante semáforos y pseudocódigo resuelve el siguiente problema. Es el problema del barbero dormilón. Una barbería posee una sala de espera con n sillas y una sala para el barbero. Entonces tengo una sala de espera y una sala para el barbero. Si no hay clientes esperando, el barbero duerme, ¿sí? No tiene nada que hacer, se duerme. Si un cliente entra a la barbería y todas las sillas están ocupadas, el cliente se retira. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad en la sala para n sillas, para 10 sillas. Hay 10 personas esperando al barbero. Cuando entra la persona número 11, ¿sí? Y están las n ocupadas, no puede entrar, ¿sí? Se va de la barbería. Si el barbero está ocupado, pero hay sillas, el cliente se sienta en una de las sillas libres, ¿sí? Tengo 10 sillas libres. El barbero está ocupando, está cortándole el pelo o afeitando a alguien, y tengo las 10 libres, un cliente entra. Así hasta que se llenen las 10 sillas. De vuelta, el barbero está trabajando. Hay 10 sillas ocupadas, el número 11 se retira, ¿sí? Si hay una libre, entra y se queda esperando hasta que le toque el turno. Si el barbero está dormido, el cliente lo despierta. ¿Quién lo va a despertar? ¿El primero? El primero que llega, como el barbero está dormido, lo va a despertar. Entonces tengan en cuenta que el primero que va a entrar, si es el primero, tiene que despertarlo al barbero. Los otros ya no lo despiertan, los otros esperan en la sala de espera, ¿sí? Se les piden que escriban un programa para coordinar al barbero y los clientes, ¿sí? Entonces este programa tiene que coordinar al barbero, a los clientes, teniendo en cuenta la capacidad de las sillas. Y teniendo en cuenta, obviamente, que el barbero, cuando no hay clientes, se duerme, ¿sí? Tengan en cuenta acá que, ¿sí? Uno tiene que abstraerse, pero simular el mundo real con este tipo de problemas. Y los clientes no van a llegar los 10 juntos. Pueden llegar a intervalos separados. Entonces puede ser que los clientes vayan llegando y a medida que van llegando, van siendo atendidos y van siendo liberados, ¿sí? Tengan en cuenta eso. No siempre van a llegar todos al mismo tiempo, ¿sí? No siempre van a salir las 50 personas a querer cortarse el pelo y afeitarse. Y de esas 50 van a entrar 11. ¿Por qué? Porque uno va a entrar a ser atendido por el barbero y los otros 10 van a quedar esperando. Y los otros 39 se fueron a su casa, ¿sí? No va a pasar eso. Es poco probable que pase eso. Lo más probable es que lleguen 2. Y mientras están esperando, uno es atendido y pues llegan otros 3, llega uno, después de un instante, una pausa, se libera uno de los que estaba siendo atendido, pasa uno, llegan otros 2 más, ¿sí? Piensen en ese escenario de la vida real. O sea, si alguna vez fueron a cortarse el pelo, pasa eso en la peluquería, ¿sí? Entonces, imaginémonos eso, nos abstraigamos y planteemos una solución en pseudocódigo para controlar, como dice acá, coordinar al barbero y a los clientes. Los puntos obligatorios para este práctico son el punto 4 y 7. Este último, el del barbero y el del cruce de las calles, ¿sí? Nuevamente con las exposiciones van bien, de vuelta las que me ha tocado corregir, porque nos estamos dividiendo entre los profes la corrección bajo mismo criterio, pero nos dividimos la corrección de los trabajos. Está muy bien. Me gusta mucho la participación de la mayoría. En algunos casos solamente uno grabó el video, yo ya les comenté, no hay problema con eso. Sigue siendo lo deseable que todos participen en la grabación, pero con que participen en el desarrollo del práctico está bien. No se olviden de subir los prácticos, ¿sí? Esta es la parte obligatoria que se va a corregir, pero la entrega del trabajo práctico también es puntuable, ¿sí?
Y es preferible que el video dure 10 minutos. Si dura un poquito más, no hay problema, ¿sí? Yo le comenté a un alumno que se le iba a bajar la nota, pero bueno, no se le va a bajar la nota si dura 10 minutos 30 segundos, ¿sí? 11, 12 minutos, tampoco. Ahora, si dura 20 minutos la explicación, ya es mucho, ¿sí? De vuelta, tiene que estar planteado para 10 minutos. 10, 11, 12, 13 minutos y está bien, ¿sí? Más de eso, no, ¿sí? Igual, si dura mucho más, no importa, se le va a bajar un poquito la nota, ¿sí? El práctico se está probando con 5, ¿sí? Con que lleguen al 50% de lo que se les pide, está bien, ¿sí? Pero el 50% cumpliendo todo lo que se le pide, ¿sí? Mientras más hagan, mientras mejor lo completen al práctico, mucho mejor. Entonces, bueno, la parte obligatoria son los videos, pero luego tienen que subir el desarrollo del práctico completo, ¿sí? La idea es que ustedes hagan el resto también del práctico. Ya hicieron esos 2 puntos obligatorios, que van a ser siempre 2 puntos. Bueno, suban también el resto, ¿sí? Entonces, presten atención entonces a 2 cosas. Al tiempo de duración, ¿sí? Entre 10 y 12 minutos. Intenten participar todos. Suban el práctico completo, ¿sí? O lo que terminen de desarrollar. Participen en las consultas, ¿sí? Mañana van a tener una consulta conmigo de 5 a 6 de la tarde por Google Meet. Intenten entrar a horario, ¿sí? Participen con consultas, con dudas claras, ¿sí? No pueden ir a una consulta no habiendo leído el práctico y no habiendo ni revisado ni viendo el video de la teoría, ¿sí? Pueden que no estén conectados online al momento de la teoría. Bien, eso es aceptable. Pero que no revisen luego el video, no, ¿sí? Entonces, seamos responsables. Si no entiendo el práctico, ¿sí? ¿Por qué? Me revisé toda la teoría y aún así sigo sin entenderlo, está bien, pero si voy derecho a la consulta a que me resuelvan el práctico, no, la consulta no es para resolver el práctico, la consulta es para resolver dudas sobre el práctico, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta eso, ¿sí? En la consulta y ni en la práctica no se resuelve el práctico, se plantea, se puede presentar un ejercicio similar, pero ustedes tienen que pensar, ustedes tienen que tener ese criterio y desarrollar ese criterio como futuros profesionales para resolver problemas, ¿sí? No siempre van a tener al profesor al lado para que le resuelva todos los problemas. Entonces, empecemos a pensar y a desarrollar esa metodología de resolución de problemas. Bueno, los espero en la clase de consulta mañana. A los que tengan dudas, los que no tienen dudas no es obligatorio, ¿sí? Bueno, a trabajar y estamos comunicados. Hasta luego.